Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia escrita con el precio de una vida entera. Imagina entrar a una sala llena de luces y promesas, creyendo que tienes el control, sin saber que cada centímetro de ese lugar ha sido diseñado por científicos para desmantelar tu voluntad. Esta es la confesión de una mujer que perdió $340,000, no por mala suerte, sino por caer en una trampa psicológica perfecta. Si crees que el casino es un juego de azar, prepárate para descubrir que, en realidad, tú eres el producto. Quédate hasta el final, porque después de oír esto, nunca volverás a mirar una máquina de la misma manera. Quiero empezar contándote cómo me veía la primera vez que entré en un casino. Tenía 41 años. Acababa de salir de una reunión de padres y profesores. Llevaba puestos unos pantalones de vestir y una blusa, y cargaba una bolsa de tela con una manzana, un regalo de uno de mis alumnos. Mi esposo y yo estábamos en Tunica, Mississippi, para nuestro fin de semana de aniversario. Alguien me dio un billete de $20 y me dijo: «Ve a divertirte en las tragamonedas mientras nos registro». Eso fue en 1999. Durante los siguientes 27 años, metí $340,000 en esas máquinas. Quiero que entiendas esa cifra. $340,000. Eso es más de lo que gané en mis primeros 14 años como maestra. Ese era el dinero que debía hacer para la jubilación. Se suponía que era nuestra seguridad. Se suponía que significaba que mi esposo y yo podríamos dejar de trabajar en algún momento y simplemente respirar. Ahora, antes de seguir adelante, y voy a contártelo todo, lo prometo, te quiero mencionar algo que desearía sinceramente que hubiera existido cuando entré en esos casinos. La gente detrás de este canal preparó algo llamado la Guía del Infiltrado del Casino. Es una guía de 50 páginas que explica exactamente cómo funcionan los casinos, los sistemas de compensación, las habitaciones gratis, los trucos que usan, las cosas que el personal de la sala nunca te dirá. Todo lo que estoy a punto de pasar los próximos 20 minutos explicando desde la pérdida personal, esta guía lo expone claramente para que puedas entrar con los ojos abiertos. Es completamente gratis ahora mismo. Hay un enlace justo debajo de este video. No digo que me hubiera salvado de mí misma, pero te diré que si alguien me hubiera entregado 50 páginas con esta información en 1999, las cosas habrían sido muy diferentes. Consíguela, léela antes de tu próximo viaje. Luego vuelve y sigue escuchándome, porque lo que estoy a punto de contarte tendrá mucho más sentido una vez que entiendas lo que realmente está sucediendo en esas salas. No te cuento esto porque quiera tu simpatía. Te lo cuento porque pasé 22 años pensando que simplemente no tenía suerte. Y no era mala suerte. Estaba siendo gestionada. Estaba siendo estudiada. Estaba siendo manipulada por sistemas diseñados por personas que entendían la psicología humana mejor que la mayoría de los psicólogos. Y todo lo que te voy a contar hoy lo aprendí por las malas, durante 2 décadas, perdiendo dinero que no tenía. Así que, si juegas a las tragamonedas o conoces a alguien que lo haga, necesito que te quedes aquí conmigo, porque lo que te voy a decir no es teoría. Esto es lo que me pasó a mí. Déjame hablarte de aquel primer billete de $20. Me senté frente a una máquina. Tenía cerezas. Era simple, nada que ver con lo que tienen hoy. Metí mis $20 y jugué durante unos 40 minutos. No gané nada significativo. Creo que recuperé $11.
Pero esto es lo que más recuerdo. No quería parar. No porque estuviera ganando, sino porque estaba a punto de hacerlo. Ese sentimiento, esa certeza absoluta de que algo venía, de que el próximo giro iba a ser diferente. He pasado años intentando explicárselo a personas que no lo han sentido. Y no puedo hacerle justicia. No es lógica. No es exactamente esperanza. Es más como una atracción física. Como cuando estás leyendo una frase y no puedes parar a la mitad. Tienes que terminarla. La máquina creó ese sentimiento en mí en menos de una hora. Y yo no tenía idea de que estaba diseñado de esa manera. Porque esa es la primera cosa que nunca me dijeron. Ese sentimiento no es una coincidencia. Ese sentimiento es el producto de décadas de investigación conductual. Las empresas que fabrican máquinas tragamonedas han gastado más dinero estudiando cómo responden los seres humanos a los casi aciertos, a los sonidos, a las luces, al ritmo de los carretes girando, que lo que la mayoría de las universidades han gastado en investigación psicológica en total. Saben que el cerebro responde a casi ganar casi de la misma manera que responde a ganar realmente. Saben que cuando ves dos símbolos de jackpot caer y el tercero se desliza por poco, tu cerebro libera dopamina. No un poco, una cantidad significativa, si o casi tanto como si hubieras ganado. Y saben que esta respuesta es más fuerte en personas inteligentes y comprometidas. Personas que buscan patrones, personas como yo. Porque somos nosotros los que nos convencemos más de que estamos a punto de descifrar algo. El casi acierto no fue mala suerte. El casi acierto fue puesto ahí para mí. Fue programado y caí en ello durante 22 años. El segundo truco, y este me tomó aún más tiempo ver de qué se trataba, es lo que ahora llamo eliminación del tiempo. Cuando entras en un casino, no hay relojes. Lo sabes, lo has oído antes, pero no creo que la mayoría de la gente entienda lo profundo que es esto en la práctica. No es solo que no puedas ver un reloj en la pared. Es que todo el entorno está construido para que el tiempo se sienta irrelevante. La luz nunca cambia. Siempre es la misma penumbra cálida y dorada a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana. No hay clima. No hay hambre porque alguien te traerá comida y bebida y nunca tienes que levantarte. No hay señal de fatiga porque la silla es lo suficientemente cómoda y la estimulación de la máquina mantiene tu sistema nervioso ligeramente activado en todo momento. Me he sentado en una máquina en lo que pensaba que era media tarde y me he levantado con dolor físico porque no me había movido en 6 horas. 6 horas. Y habría jurado que habían pasado 90 minutos. Eso no es un accidente. Eso es arquitectura. Construyeron salas diseñadas específicamente para eliminar cada señal que tu cuerpo usa para decirte que el tiempo está pasando. Porque el paso del tiempo significa que el dinero se va. Necesitan que no sientas eso. Recuerdo una noche en Biloxi. Creo que fue en 2007 o 2008. Me senté con $300. Mi esposo pensó que iba a jugar 1 hora y luego me encontraría con él para cenar. Cuando finalmente me levanté, había perdido los $300. Eran más de las 11 de la noche. La cena había terminado hacía mucho tiempo y yo genuinamente no entendía a dónde se había ido la noche. Mi esposo estaba furioso. Yo estaba confundida. No defensiva, genuinamente confundida, porque, en mi mente, apenas había estado allí. Esa confusión, esa incapacidad para percibir el tiempo con precisión, no es un defecto de personalidad. Es el resultado previsto de un entorno que fue diseñado científicamente para producir exactamente esa experiencia.
Y lo han estado haciendo desde mucho antes de que yo pusiera un pie en una de esas salas. El tercer truco es el que más dinero me costó. Y es el más difícil de hablar porque involucra algo que en su momento se sintió como amabilidad. El casino al que iba con más frecuencia, un lugar que no voy a nombrar, me trataba muy bien. Cuando entraba, la gente sabía mi nombre. Los asistentes de sala me sonreían. Recibía cartas por correo y luego correos electrónicos que me ofrecían noches gratis, comidas gratis, crédito gratis para jugar, $200 en créditos para las tragamonedas, solo por volver un martes. Me sentía vista allí. Me sentía como una cliente valorada. Después de años de ser la persona que gestionaba las necesidades de todos los demás en el trabajo, que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde y era responsable de todo, entrar en un lugar donde la gente se alegraba de verme y quería darme cosas, se sentía genuinamente bien. No me avergüenza admitir que se sentía bien. Y ese sentimiento también era un producto, porque lo que entiendo ahora es que cada cosa que me daban, cada habitación gratis, cada comida, cada $200 en juego gratis, estaba calculado al centavo. Sabían exactamente cuánto valía yo para ellos. Sabían mi pérdida promedio por visita. Sabían con qué frecuencia venía. Sabían qué máquinas prefería y cuánto tiempo jugaba normalmente. Todo eso estaba en un sistema vinculado a mi tarjeta de jugador, que usaba cada vez porque me decían que estaba ganando recompensas. No estaba ganando recompensas. Les estaba dando un registro perfecto de mi comportamiento para que pudieran determinar exactamente cuánto les costaría hacerme volver y asegurar que lo que me deban fuera siempre una fracción de lo que sabían que yo perdería. Los $200 de juego gratis no eran generosidad. Eran una inversión calculada con un retorno conocido. Cada vez que los usaba, me sentaba en una máquina y jugaba hasta que ese dinero gratis se agotaba. Y luego seguía jugando con mi propio dinero, porque ya estaba allí, y la máquina ya estaba caliente, y yo ya estaba en ese estado. Sabían que lo haría, por eso me lo daban. La cuarta cosa que quiero contarte es sobre las tragamonedas de un centavo, porque creo que aquí es donde mucha gente de mi edad sale más lastimada, y yo fui una de ellas. Cuando empecé a jugar a finales de los 90, las máquinas tenían un costo claro. Metías una moneda de 25 centavos o $1 y sabías lo que estabas gastando. En algún momento de mediados de los 2000, el casino cambió fuertemente a lo que llamaban tragamonedas de un centavo. Hoy me pasé a ellas porque el nombre me hacía sentir que estaba siendo responsable. Tragamonedas de un centavo. ¿Cuánto podría perder en una máquina de un centavo? La respuesta es una gran cantidad de dinero extremadamente rápido. Y he aquí por qué. Una máquina de un centavo no es una máquina donde cada giro cuesta un centavo. Es una máquina donde la denominación mínima es un centavo, pero cada giro requiere que apuestes en múltiples líneas simultáneamente. Una tragamonedas de un centavo moderna puede tener 50 líneas de pago, y la máquina te empujará sutilmente a través de su diseño, a través de la forma en que se registran las ganancias, a través de lo que sugieren los asistentes, a apostar el máximo en todas ellas. 50 líneas a 10 centavos cada una son $5 por giro. A 400 giros por hora, que es un ritmo normal, a eso son $2,000 por hora moviéndose a través de esa máquina. No es que estés perdiendo 2,000 por hora. Tu tasa de retorno podría ser del 88 o 90%. Pero el volumen de dinero que circula
significa que tus pérdidas se acumulan más rápido de lo que tu cerebro puede rastrear. Me senté en máquinas de 1 centavo durante años, pensando que estaba siendo conservadora. No estaba siendo conservadora, estaba siendo procesada. La quinta cosa, y esta es la que más quiero que la gente que está viendo esto se tome en serio, es ¿qué pasa cuando ganas? Porque gané algunas veces. Todo el mundo lo hace. Eso tampoco es un accidente. Las máquinas están obligadas a pagar un cierto porcentaje con el tiempo. Y la forma en que lo hacen no es en incrementos pequeños y constantes, es en ganancias ocasionales y significativas, rodeadas de largos periodos de pérdida. Y quiero decirte lo que una victoria me hacía, porque creo que la gente entiende mal esto. Cuando ganaba, no tomaba el dinero y me iba. Lo volvía a jugar casi todas las veces. No porque fuera tonta, sino porque ganar se sentía como una confirmación. Se sentía como si el sistema finalmente estuviera empezando a funcionar de la manera que yo creía que lo haría. Se sentía como la prueba de que entendía algo. Una gran victoria para mí no era una rampa de salida, era un acelerador. Ganaba $400 y sentía una oleada de energía y certeza. Y pensaba, ahora entiendo esta máquina, ahora sé lo que hace. Y me quedaba sentada allí hasta que los $400 desaparecían. Y a menudo, hasta que también había perdido lo que había traído. Los diseñadores de casinos lo saben, cuentan con ello. La estructura de pagos no está diseñada para que la gente se vaya feliz. Está diseñada para crear suficientes ganancias para mantener a la gente jugando a través de las pérdidas. Quiero tomarme un momento aquí y hablar de algo que nunca he oído discutir en ninguno de los artículos o programas que he visto sobre el juego. Quiero hablar de lo que se sentía ser una mujer de 55 años, sentada sola en una máquina tragamonedas a las 10 de la noche de un miércoles, porque creo que hay algo específico que le sucede a las personas de mi generación, y particularmente a las mujeres de mi generación, en esos casinos de lo que nadie habla con honestidad. Para cuando tenía 50 y tantos años, mis hijos ya eran adultos. Mi esposo trabajaba muchas horas, pues yo me había jubilado de mi puesto administrativo y hacía algo de consultoría. Pero el ritmo de mis días había cambiado por completo. Tenía más tiempo del que jamás había tenido en mi vida adulta, y no siempre sabía qué hacer con él. El casino me dio algo que hacer. Me dio un lugar a donde ir. Me dio una razón para vestirme y salir de casa. Me dio una estimulación leve y emoción ocasional, y la sensación de estar en algún lugar donde estaban pasando cosas. No digo que esa sea una buena razón para apostar. Digo que los casinos entienden que esa razón existe y se dirigen específicamente a ella. Construyen sus entornos en torno a ella y son muy buenos encontrando a las personas para quienes existe ese vacío particular y haciéndose sentir como la respuesta. Me sentía sola de una manera que ni siquiera entendía del todo, y ellos lo entendían mejor que yo. Me enteré de lo que había gastado en total en 2021. Mi esposo tuvo un susto de salud y nos sentamos con un asesor financiero para revisar todo. Y el número surgió de años de registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito y retiros de efectivo que nunca había sumado, porque nunca había querido hacerlo. $340,000. El asesor financiero me miró. Yo miré el papel y mi esposo miró a la mesa. Siempre había pensado que era malo, pero nunca me había permitido saber qué tan malo. Lo había mantenido en compartimentos mentales separados, de la manera en que lo haces cuando no quieres ver algo en su totalidad.
El viaje a Tunica, los fines de semana en Biloxi, los jueves por la tarde cuando decía que estaba haciendo recados, las recompensas de la tarjeta de jugador, que significaban que yo obtenía habitaciones gratis y ellos se quedaban con todo lo demás. $340,000 a lo largo de 22 años parece que podría ser manejable en pedazos. En un solo número, no es manejable en absoluto. No te voy a decir que toqué fondo, encontré la recuperación y ahora todo es maravilloso, porque eso no es exactamente lo que pasó. Lo que pasó es que paré y me he mantenido sin jugar, y mi esposo y yo seguimos juntos, y hemos reconstruido lo que hemos podido. Aunque hay cosas que no podremos hacer en la jubilación, que pensamos que podríamos hacer. Y he aprendido a hacer las paces con eso. Con lo que no puedo hacer las paces es con el hecho de que pasé 22 años pensando que las pérdidas eran culpa mía, pensando que solo necesitaba más disciplina, más autocontrol, un mejor sistema. Hay un intento más. Me culpé a mí misma cada vez. Y los casinos estaban muy felices de que lo hiciera. Estaban muy felices de que yo pensara que el problema era mi debilidad, porque mientras pensara eso, nunca los miraba a ellos. Nunca pregunté por qué el entorno estaba construido de la manera en que lo estaba. Nunca pregunté por qué no había relojes. Nunca pregunté por qué las máquinas estaban programadas para producir casi aciertos. Nunca pregunté quién diseñó el programa de lealtad o qué sabían sobre mí. Simplemente me sentaba allí con mi chaqueta de punto, metía mi tarjeta y creía que estaba a un giro de entenderlo todo, mientras las personas que construyeron esa sala se sentaban en oficinas en algún lugar y veían los números ir exactamente a donde habían planeado. Si estás sentado frente a una máquina tragamonedas ahora mismo, o si lo hiciste el fin de semana pasado, o si planeas hacerlo el mes que viene porque tienes un viaje programado y piensas que solo llevarás un poco de efectivo y serás cuidadoso, quiero que me escuches decir esto claramente. Esas máquinas no son juegos de azar con un toque de suerte. Son el resultado de miles de millones de dólares en ciencia del comportamiento, aplicada específicamente a personas como tú y como yo. Personas mayores que crecieron creyendo que podías aprender a salir de un problema, que la disciplina y la atención eventualmente serían recompensadas. No somos el peor enemigo de la casa. Somos su mejor cliente. No porque seamos tontos, sino porque somos exactamente el tipo de persona para el que se construyeron esas máquinas. Por favor, sé consciente de a dónde estás entrando. Por favor, sabe que cuando el asistente de sala aprende tu nombre y el correo sigue llegando y los casi aciertos siguen cayendo a un solo símbolo de distancia, nada de eso es coincidencia. Todo tiene un propósito. Y el propósito no es que te diviertas. El propósito es que vuelvas. Yo volví durante 22 años. Espero que tú tomes una decisión diferente a la mía. Ella perdió $340,000 para que tú no tengas que perder ni un centavo más. El casino no vende suerte. Vende la ilusión de que estás a punto de ganar, mientras te roba lo más valioso que tienes: tu tiempo y tu futuro. Hoy tienes la verdad frente a ti. Tienes las herramientas para no ser una estadística más en su sistema de ganancias. No dejes que decidan por ti. No dejes que tu jubilación se convierta en el próximo bono de un ejecutivo de casino. Toma el control, abre los ojos y, sobre todo, recuerda: el único movimiento ganador en su juego es no sentarse a jugar. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.